soy José Pepe Barajas. Y yo soy Gaby Barajas. Y en este primer episodio debíamos de tener un buen invitado y un buen padrino. Así que con ustedes, Alejandro Barajas. ¡Yay! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y me entusiasma mucho estar en este primer episodio de Entre Historietas y Viñetas y pues nada, comencemos, ¿no? Sí. Igual es un placer tenerte aquí y sin más por... Pero antes quiero saber qué se siente estar en el primer capítulo. Ah, sí, claro, ante todos mis modales, ¿verdad? Soy muy grosero. No, pues de verdad que les agradezco mucho como esta oportunidad, los felicito por este gran proyecto y Gracias. pues nada, ¿no? A darle con todo y pues aquí estamos para apoyar en lo que se pueda. A Muchas darle gracias por con eso. Tokio, ¿no? A darle Como con dice la Tokio. chaviza. Sí. Y bueno, empezamos con un tema que ustedes decidieron y en el cual coincidimos que es muy interesante. Aborda chismecito, a huevo chismecito, creo que a todos Un nos gusta. chismecito. Y sobre todo una época muy entre luz y oscuridad, que es el porfiriato. Estamos hablando del baile de los 41, entre paréntesis, 42. Ya les diremos por qué son 42 y no Tras. 41. Sí, está cabrón, unos dicen que fue la noche del 17, pero la manera oficial, o más bien la fecha oficial que se aborda es el 20 de noviembre de 1901. O sea, como sabrán, ya estaba en los últimos, ahora sí que estaba en las últimas el porfiriato. ¿Quién diría que en 9 años se desataría una revolución? Y esa noche del 20 teníamos en una casa de la colonia tabacalera, ahí cerca de Revolución y todo eso, estaban unos individuos, pues así, ¿no? Tranquilos, de la nada, pasando el Festejando. cotorreo. Jueves, Y ajá. trácatelas. En serio, ¿no? O sea, yo creo que llegó alguien y dijo, trácatelas, ¿no? Ya nos cargó el payaso. Y resulta que vecinos había... La manera oficial que se aborda esto es que vecinos le dieron el pitazo a la policía y fue la policía, ¿no? Obviamente. Bueno, milagro, ¿no? Claro, porque en esa época Ahí se sí iba iba. La policía se iba, Ahí exactamente. Por increíble que parezca, la policía sí servía. Bueno, 100 años, ¿no? ¿Y cuál sería su sorpresa de estos policías? Que al llegar a esta casa se encuentran con 42 hombres. Pero aquí entra un gran paréntesis. La mitad de estos hombres estaban vestidos como mujercitas. Damas, por favor. Damas, exactamente. Damas de la élite porfiriana. Porque sí, no eran cualquier persona la que estaba en esta fiesta. Eran personas muy adineradas del porfiriato. Y entre ellas estaba ni más ni menos, que es más como leyenda porque no hay datos, No hay porque datos. se perdieron, de Ignacio de la Torre y Mier. Y ustedes dirán, ¿quién carajos es Ignacio de la Torre y Mier? ¿Quién carajos? Ah, cierto. Bueno, resulta que Ignacio de la Torre y Mier, o como era su nombre verdadero, José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mier. Mariano que venga. Ya saben, ¿no? Nombres cortitos. Del Porfirio. Era el yerno de Porfirio Díaz. Su esposa, Escándala. exactamente, ahí está entonces todo este rollo. Era esposo de... Perdón. Ay, Dios. De Amada Díaz, si no Amada recuerdo, Díaz, ¿no? perdón, sí, a veces se me va el No te pedo. preocupes. Por eso Para eso estamos aquí. No consuman drogas, desde por favor. Sí, Amada Díaz. Amada Díaz, exactamente, que fue la primera de las hijas de Porfirio Díaz y Cayetana, si no me equivoco. Ella desde temprana edad se casó con este individuo, pero déjenme decirles que tenía por ahí otro pretendiente. Vámonos. Pero este pelganón dijo, "Ah, es como si fuera la hija de Carlos Ándale. Slim, ¿no? Imagínate Oye, sí. cómo tener éxito en un sencillo paso". Ujú. Y ellos se casaron el 16 de enero de 1888. Ella entonces tenía 34 años. Oye, Y- se casó grande como para esa época, ¿no? Porque Sí. era muy común que se casaran muy chicos, ¿no? Oye, sí es cierto. Ya, ¿qué tal si esa nos andaba quedando? O si Y tuvo alguien más otro por ahí, tema- ¿no? También digo. Pues quién sabe, te digo, tenía otro Exactamente. pretendiente. Ajá, ujú. Ella nació el día, precisamente hoy
un día como hoy nació ella, pero de 1867. Mira, Así que no casualidad. es, Así como- No, no, creo. ajá, es por algo. Chan, 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 chan. Y como les decía, fue la primera de este matrimonio y creo que les di un dato erróneo, porque la esposa de Porfirio Díaz y mamá de esta amada era Rafaela Quiñones. Ok. Ella, como sabrán, pues fue un poco difícil vivir en primera que en la época porfiriana y en segunda ser la hija de Porfirio Díaz. O sea, estaba yo creo que de la chingada, ¿no? En resumen. En resumen, ¿no? ¿Te imaginas? Claro. Pero bueno, conoció a Ignacio de la Torre, se casaron y todo parecía que iba a ser una bonita relación, un feliz matrimonio, porque pues, era una pareja modelo. Ella se había creado como la esposa perfecta y él venía precisamente de una familia pues adinerada, ¿no? Ni modo que se fijara en un campesino de esas épocas. No es una Pues, telenovela, correcto. ¿verdad? Porque déjenme decirles que Ignacio de la Torre, pues sus papás era un empresario azucarero, de ahí que pudieron tener una vida cómoda, con lujos. Y para decirles también, Ignacio de la Torre estudió en el extranjero y regresó a México. Y se volvió a ir. Como todo, pues sí, ¿no? Es que no quería generalizar, pero Monterrey. Pero bueno. Saludos a los primos. Sí, aguas, por favor. Y como vieron, regresó, se casó con Amada. Y justo llegamos a esta época, ¿no? Que no sé cómo... Pero, o sea, por eso le dijeron, bueno, es que yo leí un artículo y mencionaba en los periódicos que era una fiesta de disfraces, pero, o sea, se referían a disfraces porque estaban vestidos de mujer, pero solamente la mitad, o había como más personas, ahora sí que disfrazadas. Sí, o sea, es lo que pasó justamente fue la primera vez que se empezó a hablar abiertamente de la homosexualidad en México, justo cuando se da este baile, porque era algo prohibido en el... Sí, de por sí en esta época está muy arraigado ese tema. Yo tengo un dato psicológico, psiquiátrico. En la historia de México, de hecho, pues como se sabe, la homosexualidad está calificada como enfermedad mental y de hecho tengo el dato que fue desde 1896 a 1958. Recordemos que todo esto pasó en 1901, entonces pues todavía era catalogada como una enfermedad mental. Estaba pues muy difícil la situación, ¿no? Pues mira, yo creo que está bastante complicada, pero lo curioso de esto es justo el hecho de que pues las personas que estaban aquí reunidas, pues digo, evidentemente era una fiesta muy buena. Debió de serlo. Debió de haber Debió sido, de serlo. claro. Pero pues comercializaban incluso con chavos lindos, o sea, se decía de esa manera, que comercializaban con ellos y pues se jugaba con ellos en este lugar, ¿no? En el momento en el que llega la policía, gracias a las acusaciones de los vecinos, porque pues ajá, no dejaban dormir, pues llegan y ven a vecinos molestos, a estas personas disfrazadas, caracterizadas de mujer, de damas, y pues bastante extravagantes, porque como comentan, pues son de la élite, entonces pues no iban a llevar solamente 2 joyas, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de que se reprimiera tanto la homosexualidad de esta manera para poder llegar a hacer reuniones clandestinas que después fueron penadas, pues está como bastante complicado y cañón, ¿no? O sea, digo, ¿quién pensaría ahorita que te penalizarían por hacer una fiesta en tu casa? Bueno, Bueno, En pandemia. Uy, sí, ¿no? Por favor, evitemos ser covidiotas y salir en páginas y memes, por favor. Y déjenme contarles un poquito más cómo se desarrolló esta noche, ¿no? Tan ajetreada, dirían por ahí. Era, como les decía, la primera vez que los medios y sobre todo la sociedad mexicana hablaba abiertamente de la homosexualidad. Y todo transcurre en la calle Paz. Y como relatan los policías que estaban ahí, la mitad iban vestidos de mujer y muchos asistentes ya mencionado eran de la clase alta. Un dato igual muy curioso, bueno, entre curioso y realista, es que la lista nunca se dio a conocer. Ya sabrán, ¿no? Por un solo nombre se reservaron esos datos, ¿no? Porfirio Díaz también ya manejaba el... Tengo otros datos. Y
La información periodística que dieron los policías es que ante la queja de vecinos por el ruido, se visitó el inmueble. El argumento de la detención fue, y cito, que su identidad sexual era una falta a la moral y las buenas costumbres. Sí. O sea, es una tontería, ¿no? Decir que por esos motivos era cuestión de... Pero Sí. aparte la forma en la que lo justificaron, o sea, justamente no estaba penalizado el hecho de hacer reuniones Ajá, o sí. penalizar el hecho de ser homosexual, aunque pues sí estaba penalizado, pero pues tenían un código que decía que Exacto. estabas atentando contra la moral y las buenas Y costumbres. las buenas costumbres, Entonces exacto. argumenta que esta fiesta viola esas normas y pues se comete uno de los actos homofóbicos más grandes del país, que es pues reprimir a estas 42 personas. Sí, de hecho es lo que iba a comentar, eso justamente de que sí, no era como tal penalizado el ser homosexual, sino que lo manejaban bajo este delito, que de hecho les tengo el nombre, que aparecía en el Código Penal como el Código Martínez. Caray, ¿por qué el Código Martínez? Ese dato no te lo vengo manejando. Bueno, se entiende, ¿no? Primer Claro. episodio, ahí fallas. Lo siento, amigos, para la próxima traeré más chismecito. Pero sí, o sea, sí existía, o sea, en el penal estaba catalogado como Código Martínez, y les cito, era un delito contra el pudor, contra la moral pública y un vicio corruptor. Entonces, y ese tuvo vigor de 1871 a 1929. Y sí, o sea, precisamente lo que comentabas son cosas que en una época como el porfiriato eran, pues, o sea, de lo peor. Tal vez en esos momentos, más bien en esta época todavía es súper horrible que alguien vea dos personas del mismo sexo besándose, ¿no? O sea, ya casi lo sataniza. Sí. Que bueno, aquí también pues es otro tema, porque pues estamos hablando del baile de los 41, 42, puro hombre, pero pues cuando empezó a surgir también esta habladuría lésbica, ¿no? O sea, ¿en qué momento Claro, se llegó a hablar de las mujeres como pareja, ¿no? Digo, esta fue la primera vez que se habló forzosamente en los medios de comunicación, principalmente la prensa, sobre lo que fue la homosexualidad, pero pues también la manera en que lo fueron clasificando pues fue completamente amarillista gracias a las costumbres que venían de Norteamérica, ¿no? Y sobre todo el abordo que tenía el porfiriato para tomar y tocar esos temas, Sí. ¿no? O sea, siempre que se trataba de índole político, social, hacia su forma de gobierno, pues era como, no sé, tal vez les recuerda a alguien que atacaba a la prensa que precisamente veía sus A errores. los conservadores. Pues que justo al final, pues siempre hemos vivido en unos aparatos represivos e ideológicos del Estado, entonces yo creo que pues aunque se intentan difuminar con el paso del tiempo, pues siempre han estado y siempre estarán, ¿no? Digo, al final se vienen disfrazando de leyes, de normas, de lo que es ético, de lo que es moral, pero pues al final la represión siempre ha estado y estará a través de la educación, a través de la religión y pues principalmente del gobierno, ¿no? También lo comentábamos. ¿Querías decir algo? Sí. Sí, justamente lo comentábamos un poco antes de comenzar, de que también cómo se manejaba la sexualidad, ¿no? En esos tiempos. Les mencionaba que Porfirio Díaz manejó en su mandato como esa idea de que él era un padre y tenía que educar a la población. Sí, cierto. Entonces utilizaban la sexualidad, se dieron cuenta de que podían ocuparla para manejar a la población. Y justamente mencionaban todo esto de la moralidad. De hecho, antes de que surgiera esto del baile de los 41, no sé si sabían, pero había varias personas de la índole de la comunicación que decían que las madres tenían que estar atentas a la educación de sus hijos para que pudieran ser llamados hombres. ¿Estás O segura sea, que la información es de tras. hace 100 años? ¡Claro! ¿Quién sabe? Lo que pasa ahorita ha de ser pura casualidad, no crean. Entonces, sí, o sea, se les decía a las mamás que debían de saber educar a sus hijos, o sea, de por sí ya se sabe de este tipo de la crianza, donde solo la mamá tenía como esa labor, ¿no? Entonces, si un hijo salía homosexual, la mamá era la culpable de que eso sucediera y se exponía. Entonces les decían que se evitaran la vergüenza y que cuidaran mejor a sus hijos. Entonces imagínense cómo estaba en ese momento, cómo manejaban la sexualidad. Y luego lo que mencionaba Ali, ¿no? O sea, esta situación que se salió de las manos y empezó a salir en todos los periódicos, pero de manera
pues muy amarillista y ya tomándolo como un espectáculo, o sea, dejaron de lado esta parte de la homosexualidad y la manejaron ya como un espectáculo. Y también lo que me llama mucho la atención es que leí en este artículo de cómo manejaban los periódicos la noticia, ¿no? De el baile, como el baile de los afeminados, el baile de los hombres solos. O sea, eso te habla mucho de cómo veía la sociedad este tipo de, pues que nunca habían visto algo así, ¿no? Como ya lo mencionaban, algo que lo hicieran tan público. O sea, se manejaba porque la homosexualidad ha existido desde hace mucho, pero era como un secreto a voces, ¿no? Entonces ya de esta manera exponerlo, sí fue como un boom en la sociedad. Y sí, ahorita precisamente que mencionas justo los apodos con los que empezaron a llamar este suceso, uno que desde desde esa época hasta estos tiempos ha venido manejando la palabra maricón. Ujú. Es como lo llamaban el baile de los 41, 42 maricones. Pues la pintura de Posadas, que Sí, era que Ajá, precisamente justamente, la aquí tenemos aquí. Espero que salga. Sí, si no sale, pues Se después se las posteará. enseñamos exactamente, la imagen, claro. Sí, y cómo los representó, ¿no? O sea, por eso empezaron a decir de eso, del baile de los afeminados, por justamente cómo los encontraron. Y pues a modo, pues era lo que se tenía en ese tiempo para ilustrar lo que estaba sucediendo por medio de estos grabados. Y pues sí, ¿no? Los pasan ahí bailando con vestidos, sí, haciéndolos como hasta de una manera como ridiculizándolos, yo lo vería yo. Entonces, pues era la manera que tenían sí, de mostrarlo visualmente de los sucesos, ¿no? Aparte de como un plus que manejaron para este espectáculo que estaban dando. Y, o sea, exacto. Y lo más sorprendente de esto es que uno dirá, pues tal vez fue alguien que igual era del gobierno o muy homofóbico, tal vez. Pero lo increíble es que esta caricatura es precisamente del célebre José Guadalupe Posada, ¿no? Claro. Que hemos visto sus caricaturas como La Catrina. Sí, que es como el más Uno de los famoso, ¿no? símbolos, ¿no? De Ajá. identidad mexicana y sobre todo Día de Muertos. Pero es esto, ¿no? Precisamente en la época en que se abordó todo, que personas como de esta talla, de Guadalupe Posada, hacía caricaturas, ya burlándose también de eso, ¿no? No sobre todo criticando el sistema, sino burlándose de la preferencia sexual de una persona. Aquí entra como algo muy importante respecto a los medios de comunicación, la prensa, porque pues si esto estaba tan silenciado, ¿cómo es que se permitió se hiciera un escándalo en el periódico de este suceso? ¿No? O sea, digo, puede que los reporteros, los periodistas hayan decidido lanzar el espectacular de esa manera para ganar pues audiencia, consumidores y demás, pero pues al final yo creo que están regulados siempre por un director. Entonces, ¿quién fue ese director que aprobó hacer esto y explotarlo y llevarlo a esta magnitud? O sea, creo que también ya estaba cansado, como toda la sociedad, de estar silenciado y de estarse reprimiendo las ganas de alzar la voz, ¿no? Digo, qué mejor manera que la prensa, pero pues obviamente tuvo sus repercusiones en un futuro. Sí, claro, o sea, y sobre todo profundizar un poco en cómo ya no solamente, ahorita fueron, bueno, en ese momento, perdón, fueron 42 personas, pero ya cuántas personas desde antes venían manejando este tipo de reuniones. Sí, claro. Y sobre todo cómo se ha existido hasta estos tiempos, el cómo se maneja la preferencia sexual de alguien en el núcleo ya sea familiar o social. Político. Exacto, que ya aquí, ahora sí que en esta fiesta había de todo y para todo, básicamente. Sí, claro, o sea, recordemos que me parece algo interesante manejar el punto que decía Ale de quién justamente dio esa luz verde, ¿no? Justo en estos momentos y más porque está involucrado a alguien de la familia de Porfirio Díaz, ¿no? Alguien muy directo, básicamente, y que, o sea, destapando esta situación se veía que no solo era, digámoslo así, la deshonra para Porfirio, porque también fue su hija, o sea, ¿se imaginan lo que ella Claro. sintió en esos momentos? Sí. Cómo la gente se la Tras. estaba comiendo, Sí. básicamente, y entre habladurías y diciendo, a lo mejor hasta culpándola de su homosexualidad, ¿no? O sea, diciendo, Sí. es que de seguro ella no la atendía bien, o sea, Podría ser la típica frase de que no fue mucha mujer, ¿no? Que lo ocupaban para exacto. para tratar de justificar esas conductas, ¿no? Sí, entonces imagínense lo que ella debió también de pasar en esos momentos
donde se destapó todo, o a lo mejor hasta ella sabía y solo fue un matrimonio arreglado. ¿Un matrimonio arreglado en 1900? En México. ¿En México? No. Tal vez nunca lo descubramos. Algo que también me sorprende mucho, o bueno, no me sorprende, pero saca de onda, Sí. es que pues a la fecha, justo como comentan, se dice que pues no se afirma ni se confirma que Ignacio de la Torre estuvo en esta reunión, ¿no? Es más Porque como una leyenda urbana. sí, ¿no? es una leyenda urbana que pues, anda ahí volando, ¿no? Y había leído que argumentaban que no estaba documentado. Yo me pregunto, ¿tu sexualidad tiene que estar documentada? O sea, real, tiene que estar documentada tu sexualidad, porque, wow, o sea, también el cómo justificas el hecho de que Ignacio de la Torre deshonró a su familia y a su país y a su gobierno, diciendo que pues no estaba documentado, ¿no? No sé, eso se me hace muy curioso. Sí, sobre todo como veníamos comentando antes, el manejo que se le dio, ¿no? Desde arriba, que se dio Diosito. el Diosito, exacto, Papá Díaz. Papá Díaz, exacto. gran frase, Papá Eso, Díaz, es la voy que a usar así a era partir de como hoy. Sí, le como lo decían veían. los mexicanos, bueno, sí, Sí. quienes le tenían afecto era Papá Papá Díaz, como ya Díaz. lo mencionaba Gaby. O sea, esa fue la imagen que dio Porfirio Díaz al México de ese tiempo, Sí. que fuera el padre y en el que ellos se refugiaban. Exacto, el Y padre protector. de alguna manera le sirvió, no por nada duró 30 años, un poquito más, ¿no? Pero son cuestiones que hicieron de esa época tan ajetreada lo que fue. Y precisamente siguiendo con otros datos acerca de lo que pasó con los individuos, una vez descubierto la reunión, fue que se hicieron en grupos, ¿no? Ahora sí que los dividieron. Ujú, Y algunos fueron enviados a realizar trabajos forzados en Valle Nacional Yucatán. ujú. Otros fueron enviados a cuarteles militares, precisamente lo que fue un símbolo del porfiriato, lo que se conocía como leva. No sé si han escuchado hablar de esto, que es ahora sí que tú vas caminando y yo soy militar y te digo, ¿sabes qué? Vas a para el ejército. Vamos. Y aunque tú no Jalo. quieras, tienes que ir. Eso era básicamente la leva, llevarse a personas sin Permiso, su básicamente. sí, su consentimiento, porque no era de que quisieran, tenían que estar a fuerzas en el ejército. Bueno, que aquí al final estaban cumpliendo con este castigo, ¿no? Que se les daba por hacer su Sí, reunión. eso era ahora sí que Bueno, para ellos sí se diferentes los mandan. Ajá. personas que cometían alguna Un delito. un delito, algo antimoral, y pues eran, por ejemplo, como les decía, enviados a la leva. Algo curioso también, los que vestían como mujeres fueron trasladados a cárceles como la de Belén, que es más bien era una prisión que está precisamente sobre la avenida Arcos de Belén. Antes fue una escuela para señoritas. Coincidencia. Y se le dio a este inmueble, como casi todos los inmuebles que han estado en México, muchos usos, ¿no? De hecho, ahorita que comentaste eso de que estaban vestidas de mujeres, estaba leyendo que, de hecho, algunas de las que estaban vestidas de mujeres ya se les iban a escapar, porque pensaban los policías que realmente eran mujeres, hasta que uno empezó a observarlas más detenidamente y dijo, algo está mal aquí, y fue cuando se empezaron a dar cuenta de que eran hombres. Algo anda mal. Y precisamente eso, también quiero volver a tocar el tema de las mujeres, que bueno, más bien de los hombres vestidos como mujeres. O sea, ¿por qué a otros enviarlos a hacer trabajos a la leva y a ellos justamente a una prisión? Justamente sabemos la popularidad que se le ha dado a las prisiones, y más con gente que tiene preferencias hacia su mismo sexo, ¿no? Ujú. No, y otro porcentaje de personas que estaban en esta fiesta vestidas como mujer, pues eran también, no sé cómo decirlo, exhibidas en la calle. O sea, hubo gran cantidad de personas, de hombres, pues actualmente llamados travestis, que estaban en las calles vestidos así, pues aguantando toda la discriminación, la burla, Exacto. ofensas, y pues quién sabe qué actos violentos más tuvieron que resistir, ¿no? Digo, realmente los castigos que tuvieron fueron bastante intensos, excepto el yerno, ¿no? Pero Y bueno, ahorita que tocas precisamente los que fueron excluidos, déjame decirte que 7 personas lograron un amparo. O sea, ellos nada de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque eran fifis. Bueno, Vemos. sí, y no, ¿verdad? No hay que dividir, ¿verdad? Pero sí, eran fifís. Y lo que
ahora sí que lo que no logré conseguir ese dato fue si dentro de esas 7 personas ya se incluía Ignacio de la Torre, pero quiero creer que como no están los datos. Uy, de no, la no base, estaba ahí. En una Ya parte, son, ¿no? o sea, nos Sí. daría un total de 8 personas que lograron un amparo. O sea, imagínense qué tan colocados estaban Ujú. esos individuos y sus familias para que Claro. no aparecieran ni siquiera haciendo trabajos o algo. Pues es que realmente Ignacio no logró como este trato, porque pues justamente nunca estuvo ahí, ¿no? Nunca estuvo ahí. Qué Bien, lindo. bien dicho, bien dicho. Entonces, si no estuvo ahí, pues quién sabe cómo justifica el hecho de que pasando este evento, pues se fue a morir a Nueva York, ¿no? O sea, decidió escapar de este lugar, de este círculo social, porque además fue el único, o bueno, de los pocos, que mantuvo su nombre. O sea, porque pues en realidad estas 42 personas, incluyéndolo, pues tuvieron que renunciar a su identidad para poder iniciar, pues si no una nueva, pues sí un poquito mejor vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaban catalogados como pues una aberración, ¿no? Entonces tenían que ser alguien más, tenían que llamarse de diferentes maneras y pues cuántas familias no surgieron de un matrimonio arreglado y pues sin consentir, ¿no? Sí. Exacto, y sobre todo creo que querías agregar, por lo que vi, algo de Ignacio de la Torre. ¿No? Está bien. Bueno, siguiendo con Ignacio de la Torre, precisamente, él, justamente cuando se da todo esto, pues se armó el escándalo, él hizo sus cosas, pero tenemos que llegar a 1910 y con ello la detonación de la Revolución Mexicana, ¿no? En ese entonces, pues Porfirio Díaz y bueno, todavía a pesar de los escándalos, pues obviamente seguían juntos Amada y Ignacio, ¿no? No podía ser como, ay, me voy a divorciar de ti, ¿no? Imagínate. Claro, El porque escándalo nunca que se estuvo hacía. ahí, o sea, no Exacto. olvidemos que no estuvo en el escándalo, Pero- ¿por qué tendrían que separarse? Exactamente. Pero Se aquí amaban. comienza el chismecito sabrosón. Porque desde antes de que, bueno, ya se me estaba yendo este tema, más bien este dato, antes de que se desatara toda la revolución y eso, hay que tocar un personaje que también tiene una cierta fama de que fue bisexual. Shrek. El Cherk No, ok. es uno de ellos, Dale, dale. pero lamentablemente no estuvo en el Porfiriato. No tuvo la... ¿O sí? No tuvo los datos. Te dan los datos. Exacto. Lo mismo. Tal vez fue el 43 y nunca lo sabremos. Pero no. No. Ajá. Estamos hablando de Emiliano Zapata. ¿Cómo? Tras. Ese macho con sombrero. Con sombrero y bigote. Macho, pero Macho. calado, ¿no? Sí, precisamente Emiliano Zapata fue uno de las víctimas de la leva. Por allá de 1908, 1909. Estuvo ahí en Morelos, si no me equivoco, en Cuautla o en Cuernavaca. ¿Y quién crees que no la ayudó a que no cumpliera su castigo en la leva? No, No, ni idea. el Cherk. Dios. No. Sorprendido. ¡Wow! Qué inesperado. Qué inesperado. No. Fue Somebody once. Ajá. Fue Ignacio de la Torre y Mier quien abogó por Emiliano Zapata para que saliera antes de su leva y se lo llevó como caballerango, ¿no? Que este trabajo era, pues, hacer más mansitos los caballos, que se pudiera subir. Pero lo que en realidad quería Ignacio de la Torre y Mier era ver cómo floreaba la reata Emiliano Zapata. Y vaya que floreaba bien la reata, ¿no? Ah, caray. Emiliano Zapata llega a la Ciudad de México, precisamente a la casa de Ignacio de la Torre, que estaba donde me parece ahora construyeron el edificio de la Lotería Nacional. Ahí estaba su casa, su pequeña casita, ¿no? De la época Ahí porfiriana. humildemente. Ahí Humildemente. esos caballos en Reforma. Y él realizó, como les decía, las tareas de caballerango. Lo que tenemos aquí es igual los rumores y el chismecito de que Amada Díaz los descubrió en el acto en los establos. Oh, qué romántico. Porque, ¿Cuál? o sea, ¿sabes qué creyeron? ¿Que sí se lo llevó por su trabajo de caballerango? Pues no. Obviamente. Lo que quería Ignacio de la Torre era probar esos bigotes bien recortados. Y creo que lo Quería consiguió. montar su caballo. Exacto, logró. Él más bien, Ignacio de la Torre domó al caballo. Vámonos. No fue el caballo, más bien. Tuvieron, se dicen, estos encuentros y en uno de ellos Se embarazaron. encontró. Y de ahí nació
La ideología revolucionaria. Así es. Pero no, los encontró Amada Díaz y entonces pues ella precisamente tenía un diario que por ahí creo que lo hicieron un libro y hasta publicaron, precisamente donde toca ese tema, que ella los encontró en el acto a Emiliano y a Ignacio de la Torre. Pero obviamente pues esto no lo podía difundirse, y qué deshonor para un hombre como Emiliano Zapata que se contara que tuvo sus que veres con un hombre, ¿no? Así que pidió que lo dejara salir. Ignacio de la Torre, pues medio triste, dijo, vamos, vete, ya cumplí mi fantasía de domar caballo. Y lo dejó ir. Pero don Porfirio, ¿qué dijo sobre esto? ¿No hay registros? Creo que no. No hay registro. Lamentablemente no se le ocurrió a Ignacio tener un diario y escribirlo, puede como, ser. no sé, me Un imagino, video, ¿no? 8 de marzo de 1909, ¿no? Emiliano Zapata Guiño, Perdió su guiño. virginidad. perdió su virginidad conmigo. Probó su lazo y me encanta. No, lo dejó ir, pero por ahí creo que hasta todavía le dio su pago. Y unos, besos? Honrado, mira. su pago honrado y unos trajes muy bien hechos para él. O sea, ya lo conocía perfectamente, ¿no? Hecho a la medida. No, pues sí, yo creo que justamente el hablar de una homosexualidad reprimida, pues también deberíamos hablar de una fantasía, pues, no sé, categorizada como inmoral. O sea, porque recordemos que hace muchos años, no en México, evidentemente, pues las mujeres solamente servían para reproducir y los hombres estaban entre hombres por afecto, por sexualidad, por cariño y pues justamente por esta pasión que se tenían, ¿no? Entonces que esto se esté replicando en estos años en México, pues también deja muchísimos temas que ver, pero pues no están registrados. Entonces pues solamente queda suponer y preguntarles a ellos a ver cuándo, ¿no? O sea, qué coraje, ¿no? Que la mayoría de cosas no estén documentadas aquí en México. O sea, casualmente Sí, casualmente. no hay mucha información de Pero mis diferentes osos cosas. sí están. Y es algo muy triste, ¿no? Que se dé precisamente en México, que todo tema que no le parece bien al gobierno en turno o a personas muy poderosas es como de clic. ¿Estás seguro que eso solo pasa en 1900? No lo sé. Estoy 2021. muy impactado. Estoy muy impactado con esta, la verdad. Y siguiendo igual con Ignacio de la Torre, como bien mencionabas, que falleció en Nueva York, si no me equivoco. En Nueva York. Pero un poquito antes de todo esto, como les decía, se desató la revolución. Asesinan a Madero en 1911. No, perdón. 1913, si no me equivoco. Y precisamente Ignacio de la Torre es encarcelado porque era uno de los que estaban involucrados en el asesinato de Madero, ¿no? Ya obviamente sin contar con la influencia de Papá Díaz. De Papá Díaz. Ahí sí, literal. Exactamente, sí. Sí. Su esposa sí lo iba a visitar, ¿no? Todavía había cariño. Es que se hicieron mejores amigos. Un novio menos, una amiga Una más. amiga más, exactamente. Amiga. Perdió una esposa, pero ganó una Ganó una amiga. amiga. Dana Paola, besos. Saludos para ti que nos estás viendo. Claro que sí, es cierto. Y ya, precisamente quien lo mandó a encarcelar fue Venustiano Carranza. Pero ¿quién creen que volvió? Zapata. Exactamente. Zapata, por lo que investigué, está entre que él lo sacó de la cárcel, obviamente de una manera violenta, o que abogó por él y lo liberaron. Pero de lo ¿por que qué? sí, ¿Por de lo qué que lo sí, sacaría? o sea, Qué lo que lindo. sí es un hecho es que se lo llevó como prisionero. Ah, Exactamente. caray. Esto se va tornando como secreto en la montaña. Sí, se lo Masoquismo. llevó. Y esa era la cuestión, que a donde, ahora sí que va a sonar muy romántica, donde fuera Zapata, él iba con él. Así es. Quiero Pero- un amor como ese. No creo, porque precisamente las tropas zapatistas sabían de las preferencias sexuales de Ignacio de la Torre y en múltiples ocasiones abusaron de él, ocasionándole en alguna ocasión desgarramiento anal. Ay, no. Así que pues sí, estuvo muy complicada su paso por el zapatismo, o sea, sí, fue medio cañón esto.
Y fue precisamente cuando en una de las campañas militares enviadas por Venustiano Carranza para capturar a Zapata, hubo... y también me parece que hubo un conflicto en América, que fue... creo que fue cuando Estados Unidos quería invadir México y todo ese pedo. Las tropas zapatistas, pues de alguna manera se logra liberar Ignacio de la Torre de las tropas zapatistas y es cuando huye a Estados Unidos. Para esto tenemos que falleció el 1 de abril de 1918 a causa... Exacto, todo está relacionado con el 8 al parecer. Precisamente falleció a causa de una operación por problema de hemorroides. Mira. O sea, sí. Pensé que había muerto en otra forma más. No, tenía que abordar más precisamente su causa de defunción. Fue por un problema de hemorroides. Entonces, sí, y de eso se registra. De eso se registra. Lamentablemente no había Nixon. Y pues bailó. Ay, qué bonito. Sí, ¿verdad? No lo había notado. Ay, qué comediantes son. Y es lo que tenemos de Ignacio de la Torre, que obviamente no vamos a olvidar a las demás personas, las 41 personas, que estuvieron involucradas también en ese pasaje histórico. Lo que tenemos también de Amara Díaz es que ella falleció el 22 de agosto de 1962 a la edad de 95 años. O sea, creo que tuvo una larga vida medio agridulce, pero... ¿Entonces nunca tuvieron hijos? No. ¿Quién sabe por qué, no? Pero imagínate, precisamente ahora que mencionas el hijo, lo que conlleva tener hijos cuando una persona tiene preferencias por su mismo sexo, ¿no? Lo difícil que pudo haber sido que más que este matrimonio tuviera hijos, ¿no? No, y es un tema que a la fecha sigue existiendo, ¿no? Digo, realmente somos una generación pues nueva que está incursionando en muchos temas sociales, pero sobre todo emocionales, ¿no? Estamos dando apertura a los sentimientos, a poder expresar con libertad. Entonces, pues yo creo que incluso personas que nos lleven un poco de edad siguen con esta idea de reprimir lo que sienten por conveniencia de lo que diga la gente o la sociedad, ¿no? El movimiento del baile de los 41 personas ha funcionado y ha fungido en la actualidad como uno de los movimientos que representa incluso a la comunidad LGBTQ+, porque pues justamente habla sobre esta expresión liberal en momentos conservadores, ¿no? Entonces, si esas personas lograron, más bien, les obligaron a alzar la voz, pues cuántas personas no siguen enclaustradas en este pensamiento pues religioso, ¿no? Regreso a estos aparatos represivos, ¿no? Y precisamente ahorita tocando todo eso, la época en la que vivimos me sorprende todavía la manera en que ciertas personas que he escuchado hablan desde la homosexualidad y toda la rama LGBT. Y ya pasaron cuántos años y se siguen diciendo lo mismo, ¿no? Ahorita que dijiste horrible, eso aparecía en los periódicos de ese tiempo, sí, que era un acto horrible, que básicamente tenían que avergonzarse para toda la vida sus familias de lo que había pasado. Y viéndolo hasta estos momentos, pues en este aspecto creo que no ha cambiado mucho. O sea, realmente todavía, como lo mencionaban, hay generaciones más atrás de nosotros que lo siguen viendo de la misma manera, ¿no? Entonces creo que sí es importante empezar a conocer, como bien ya lo decíamos, ¿no? Quien no conoce su historia, vuelve a repetirla, ¿no? Entonces justamente es no olvidar este tipo de acontecimientos y no solo leerlos, ¿no? Sino también ponerse a pensar un poquito, reflexionar sobre lo que está pasando y pues por lo menos que sirva de algo, ¿no? Como ejemplo para cambiar esa forma de pensar. Sí, claro, y todo esto nos lleva a que esto es lo que sabemos de un escándalo por las magnitudes que se dio, ¿no? Porque mucha gente se quejó, llegó la policía y los vio, ¿no? Pero ¿cuántos casos no hubieron después de eso? Precisamente claro, se cruzó la Revolución Mexicana y de alguna manera todos esos temas pasaron a un último plano. Sí. Pero es algo que desde
hace mucho tiempo que pasó todavía el baile de los 41, 42, se siguió dando, ¿no? Antes, durante y después de eso. Son cosas que no sé cómo decirlo, es algo muy difícil de contar para la historia de México, precisamente eso, ¿no? El tema entre personas que tienen preferencias hacia su mismo sexo, ¿no? Sí, claro, y pues bueno, yo creo que esto nos deja mucho el concientizar sobre qué asumimos como verdad y que nos cuestionamos, ¿no? Digo, al final vimos que los medios de comunicación fueron los que dieron esta apertura para hablar sobre la homosexualidad y actualmente han dado apertura para no hablar de muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener esta actitud crítica y consciente de saber en qué momento pues poner un alto a lo que se está imponiendo, ¿no? Afortunadamente estamos en una época digital que tenemos conexión pues con muchas y numerosas cosas, temas y demás, que en donde podemos informarnos ampliamente del tema, ¿no? Entonces pues los invito realmente a conocer, a cuestionarse y pues a nunca quedarse con la duda y pues no juzgar antes de saber la historia. Y precisamente como toques ese tema, me gusta mucho lo que dices, no olvidar, que es algo de lo que realmente debemos de enfatizar más aquí en México, que ya hasta se nos conoce precisamente con la frase de el pueblo mexicano olvida, o pasó tal escándalo, deja 3 años para que se les olvide. Y tristemente es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sucedido crímenes precisamente hacia la comunidad? Que han terminado en asesinatos, violaciones y demás cosas muy, muy de la chingada, la verdad. Que es algo que la gente, por lo mismo de la el estatus en el que estamos, es como de, no hay que hablar de homosexualidad y todo eso porque tal vez no se me vaya a volver mi niño, mi hijo, mi nieto homosexual, ¿no? Sí. O ni siquiera menciones la palabra. Y es algo muy estúpido que se piense de esa manera. Y tristemente también desde esa época, ya lo vimos, la caricatura es la manera de afrontar el tema es ridiculizándolos, mofándonos de lo que son o de lo que hacen. Y no solo con la comunidad LGBT, sino con diferentes aspectos de que a alguien no le parece y tiene poder, pues hay que ridiculizarlo. Y precisamente se avisan estos temas, ¿no? De que, pues tú estás en contra de mí, pues por esto eres un... Saco temas que te hagan ver como un estúpido, ¿no? Porque precisamente a mí no me parece. Y es algo que ha pasado tristemente y sigue pasando, ¿no? Sí, claro. Y pues sí, ¿no? Lo que hablábamos, no olvidar y concientizarnos, como bien ya lo mencionaba Ale, de no quedarnos con solo una fuente, ¿saben? Como investigar un poco más, como bien lo decían, a veces los medios no nos acercamos a un medio confiable o que sea objetivo y nos dejamos llevar por esas noticias, ¿no? Y cuántas cosas no nos hemos visto en que la gente sale engañada o en cuestiones ahorita en la pandemia, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo a veces la información se maneja pues al antojo, ¿no? De alguien que no nombraremos, que tiene otros datos, y la gente se deja llevar por eso y no se pone a investigar más allá, ¿no? A buscar otros medios, porque si no me equivoco, el objetivo de los comunicólogos, ¿es así? ¿Estoy bien? Estoy aquí con el experto. Pues es justamente hablar de la verdad, ¿no? De lo que está pasando de manera objetiva. Y justo tocaba el artículo que leí, donde pues justamente lee varios periódicos y menciona esto, ¿no? Que a veces ni siquiera es la verdad, no hay verdad absoluta, ¿no? La información que te está dando ese periódico, ese medio de comunicación, es como ellos lo están interpretando. Entonces hay que tener mucho cuidado en quién sí creemos y en quién no, de verdad. Creo que el mensaje de hoy hay que informarnos bien, no dejarnos llevar por cuestiones que a lo mejor son de otra manera y que a lo mejor no estamos investigando, y pues esta parte de tener empatía y ser más tolerante con las personas, ¿no? Creo que ese es el mensaje del día de hoy, amiguitos. Claro. Exacto, y algo que nos podría dejar como lección esto es precisamente no callar, ser realmente como uno es, y que no, como bien decían, tenemos la fortuna de que ya estamos en una época donde hay más difusión, tenemos una mayor más oportunidades de alzar la voz,
y podemos hacer cosas mejores, ¿no? Precisamente es a lo que los invitamos, a no olvidar lo que pasó, no olvidar las cosas que han pasado y aprender de ellas, como ya retomando la frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es muy cierto, porque precisamente esa gente que no aprendió de lo que pasó con estos individuos, precisamente ahorita lo estamos repitiendo, ¿no? Bueno, se está repitiendo, perdón, de muchas actitudes de personas que piensan de esa manera, que está muy mal ser gay, lesbiana, trans, y así como se está manejando esto, es algo muy triste, la verdad. Suena muy cliché, sí, pero que se siga manejando así, ¿no? Claro. Es algo que debemos de cambiar precisamente. Y bueno, ya me estoy deprimiendo. Ya vamos a terminar aquí, si no. No, espérate, no sé, hay que amenizar esto. Unos chistes, algo. No sé. No, solamente como para terminar como esta cápsula, solamente aclarar que se está diciendo que estas 21 personas del baile de los 42 estaban vestidos de mujeres para representar, ¿no? Recordemos que la ropa no tiene género, que no existe ropa de hombre ni ropa de mujer, cada quien es libre de usar lo que quiera, pero fue una manera de poder representar este acontecimiento histórico. Por otro lado, pues estos 100 años se han hecho pues algo por ellos, y no sé ustedes, pero yo admiro completamente a las drags, que han hecho una revolución completamente dentro de su comunidad, ¿no? Sí. Realmente son personas muy talentosas, que el día de hoy pues se aplaude muchísimo tanto esfuerzo y labor que tienen por cualquier cosa que hacen, ¿no? Entonces, pues las cosas cambian, y quién sabe qué nos esperen en otros 100 años. Esperemos que sea muy diferente. Sí, claro, y que ya en 100 años se pueda hablar de que ya eso quedó en el pasado, que la gente se ría de cómo pensaba la gente antes, y que ya no se tenga que, es que debe de ser normal, ¿no? O sea, esa persona desde un principio es normal. Y es lo que le digo, esperamos que en 100 años esto quede como un chiste muy tonto, que quede como algo que nunca debió pasar y que se aprendió, precisamente, es lo importante, que se aprendió de lo que pasó, que no quede olvidado y que no seamos no sigamos siendo ese pueblo que olvida, ¿verdad? Porque no debe de pasar así. Y es lo que realmente quiero recalcar, hacer énfasis, perdón que lo repita mucho, pero es eso, que no olviden lo que pasa y lo que está pasando y lo que puede pasar precisamente por las acciones que venimos tomando, ¿no? Y si se nos olvida, no se preocupen, porque para eso estamos aquí, para recordarlo, hablar de esto. Y si a lo mejor hay alguien que no sabía o todavía no estaba enterado de cómo sucedió esto, pues lo sepa, y como dice Pepe, ¿no? Aprendamos de ello. Y una recomendación para igual estar terminando el tema. No la vi, perdónenme, pero me parece que hace 2 años, un año apenas la estrenaron, Sí, una película mexicana, que hay que apoyar el cine mexicano, pero siempre lo pienso, las buenas películas, ¿no? Sí, sabemos que va a aparecer Marta y Gareda o Omar Chaparro, sabemos que va a estar de la chingada, ¿verdad? Así que no, eviten esas películas. Pero también hay cine mexicano muy bueno. Exacto, y a lo que iba es que hicieron la película del baile de los 41 con Poncho Herrera, que se me hace un buen actor, y precisamente una persona que apoya a la comunidad. Está Humberto, no, Sebastián, Emiliano Zurita, perdón. Es que son muchos Zuritas, ¿no? Y sí, de hecho sí. Marlene Cadena, que encarna precisamente a Amada Díaz. Y otro exquisito medio elenco de Televisa, ¿verdad? Y demás actores, pero me parece que esta es una buena película. Tuvo buena recepción dentro de la comunidad, por lo que sé. Y espero que tengamos, porque sí, no la he visto, que tengamos la oportunidad de verla. Y precisamente eso, ¿no? Indagar más de estos temas, de la manera en que a ustedes se les haga más o menos, ya sea en esta película, escuchando este podcast. Escuchen este Escuchen podcast. este podcast, por favor. O igual investigando por su propia cuenta. Hay muchas páginas, precisamente es lo chingón de todo esto. Hay páginas de la comunidad LGBT que abordan estos temas y te lo tocan de un tema muy objetivo, pero también muy... Se los dejaremos muy bueno en la cajita de descripción. Sí, sí, es que no se me olvida, ¿verdad? Pero sí, investiguen todo lo posible y son temas muy interesantes, ¿no? Seguiremos
trayendo muchos temas. Y no sé qué opinas de todo esto. No, pues yo creo que esto pues concluye el tema de pues estos 41 personajes protagonistas del baile. Nos deja mucho que pensar, mucho que idealizar y mucho que cambiar, razonar sobre todo. Y pues nada, cuestionense todo, la verdad todo, y verifiquen muy bien los lugares donde se informan. Aprovechen las herramientas que tienen y no se dejen llevar por lo que lleguen a decir los medios tradicionales más populares. De la Azteca. Exacto. Y sobre todo también lo que quiero abogar mucho es conozcan la historia de el lugar donde están, las calles que caminan, el recinto en el que están. Hay lugares muy interesantes aquí en la Ciudad de México que es un lugar muy rico, o sea, la historia que tenemos aquí es impresionante. Y aunque a ustedes no parezca, hasta la calle que están pisando sobre donde viven, claro, tiene una historia. Tiene una historia, claro. O sea, si es posible también investiguen del lugar donde viven, porque seguramente va a haber algo muy curioso e interesante que va a tener su lugar de origen, el lugar donde viven, perdón. Así que hago énfasis en eso, no lo olviden. Y para acabar, algún saludo, alguien que quiera comentar. No, pues yo más que nada quiero como agradecerles a ustedes por invitarme a este primer episodio de Entre Historietas y Viñetas. La verdad me gusta mucho compartir este tema con ustedes. Pues qué bonito, y pues a ayudar a crecer este gran proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Créeme que era una de los objetivos, más bien un pendiente que tenía para este primer episodio, que estuvieras tú. Y créeme que me encantó que nos acompañaras en este primer capítulo como padrino precisamente. Así es. La dinámica también que voy a tener es darles un pequeño detalle para a cada invitado que venga. Perdóname, no lo tengo ahorita. Y yo estaba como de... Pero te lo haré llegar porque, o sea, quiero que quede... Precisamente... Puede ser, ¿no? Okay. Pero no. Te lo haré llegar. Créeme que te lo haré llegar porque quiero que sea algo muy bonito. Sí, queremos que sea algo muy bonito. Y que sea un bonito recuerdo y tangible. Y pues yo quiero mandar un saludo a esta Andrea, que es muy importante para mí. Saludos y besos. ¿Y tú algún saludo a quien quieras mandarle? Yo igual quiero agradecer por haber estado aquí. Ale, gracias. Tus comentarios de verdad que aportaron muchísimo a este capítulo. Y pues esperamos que obviamente no sea la única vez que vengas. Aquí vamos a estar. Más seguido. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya estaremos aquí chismoseando otros temas. Que hay buen chismecito, ¿no? Hay buen chismecito. La historia de México tiene mucho chisme. Y pues quiero mandar un saludo a mis mejores amigos, Juan, y especialmente a Gina, que desde que se enteró de este proyecto de verdad ha estado súper interesada y al pendiente. Muchas gracias por su apoyo. Igual, antes de que se me olvide, precisamente también quiero mandar un agradecimiento a mi mejor amigo Oscar, también mi mejor amigo Luis, y sobre todo igual a las demás personas que se interesaron enseguida por este proyecto, entre ellas tú. Gracias, muchas gracias por estar desde el primer momento ya sumergida en esta aventura. Así es. Y recalco, todas las personas que en cuanto supieron de este proyecto empezaron a apoyarlo. Sí, de verdad, muchas gracias. Créanme que todo lo que comparten, desde ya seguir la página, y sí, todos los que empiezan a seguir este proyecto, créanme que estamos más bien muy agradecidos y esperemos que sigan sumándose más, ¿no? Que este espacio lo vamos a ir construyendo todos, que es una de las misiones que quiero y queremos para este proyecto, porque todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Y es con lo que quiero terminar. Todos tenemos una historia que contar y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas. Recuerden suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo, y escuchen este podcast y recomiéndonos. Y por último, muchas gracias otra vez de nueva cuenta, Cristian Alejandro. Sí, muchas gracias, Chistria, Alejandro, me gusta decirte Chistria. y agradezco la invitación. Y nosotros fuimos Entre Historietas y Viñetas. Adiós. Hasta la próxima. Ni me caen bien. Gracias, ya no nos hablamos nunca más. La verdad me caes de la verga. Ya me voy a... Mi rodilla.